Hola, buenas, mi nombre es Irene Mena Cabezas y voy a presentar mi trabajo acerca del análisis transpositivo aplicado a la adición y la sustracción. Este es el orden que voy a seguir en la presentación. Y bueno, para comenzar, es importante comprender qué es la transposición didáctica. La transposición didáctica es el proceso mediante el cual el saber de una materia se modifica y adapta desde el saber sabio hasta el saber enseñado. Este proceso implica seleccionar, organizar y simplificar contenidos para que estos sean accesibles y adecuados para el alumnado. Y en él se deben tener en cuenta las características, intereses y contexto de los estudiantes. De este modo, en este proceso se pueden distinguir los siguientes saberes. El saber sabio, que es el saber que se estudia en las universidades y hace referencia a la información, teorías y conceptos que se desarrollan y validan en contextos de investigación y estudio formal. El saber a enseñar, que puede definirse como el currículum de una materia, seleccionado por un grupo de personas de referencia en esa área que se denomina nosfera. Saber enseñado o la manera en la que el docente transforma estos conocimientos teóricos que aparecen en el currículum y los plasma en el aula. Y por último, el saber aprendido, que es el conocimiento que adquieren y a su vez transforman los alumnos. Cuando hablamos del saber sabio, hablamos del conocimiento científico obtenido a través de un proceso de investigación, y es el que se nos presenta a los estudiantes de magisterio en la universidad para el correcto conocimiento de las materias que vamos a impartir. En cuanto a la adición de números naturales, el saber sabio proporciona tanto su significado como la terminología que debe usarse al respecto, que indica que las cantidades que se agregan se denominan sumando, y la cantidad resultante resultado. Distingue entre la concepción unitaria y la concepción binaria de la adición y aporta las propiedades de la misma. En cuanto al saber sabio de la sustracción de los números naturales, este está ligado al saber sabio de la adición de los números naturales, por lo que a los estudiantes universitarios se nos presenta posteriormente a este, ya que se dice que la sustracción es la operación inversa a la adición. Además, el saber sabio nos dice que al número que se le quita o se le sustrae es el minuendo. El número que resta o sustrae es llamado sustraendo y finalmente al resultado se le conoce como resta o diferencia de los números. Además, también distingue entre la concepción unitaria y la concepción binaria de la sustracción y aporta las propiedades de la misma, la cual solo comparte con la adición el elemento neutro. Igualmente, el saber sabio de ambas estructuras, tanto la aditiva como la sustractiva, nos indica que para expresar las nociones características de ambas, números, acciones, resultados, podemos usar diferentes representaciones. Y estas son la simbólica, la manipulativa y la icónica. De esta manera, el saber sabio también nos plantea la cuestión de saber plantear distintas situaciones y problemas aditivos y sustractivos, así como el algoritmo de la suma y el algoritmo de la resta. El saber enseñar se encuentra delimitado por el currículum y organiza, modifica y adapta el saber sabio y lo distribuye a través de las distintas etapas educativas. Así, se establecen los objetivos que los alumnos deben alcanzar en cada curso y los contenidos que se han de trabajar para conseguirlos. Además, se establecen unas competencias que los estudiantes deben adquirir, al igual que los objetivos que deben alcanzar. Durante el primer ciclo, se establece que los estudiantes deben desarrollar estrategias de cálculo mental con números naturales hasta el 999. Asimismo, han de ser capaces de realizar sumas y restas de manera flexible y con sentido, enfocándose en su utilidad en situaciones contextualizadas, además de aprender las estrategias, herramientas y propiedades de las mismas. Del mismo modo,
deben ser capaces de explorar las relaciones entre la suma y la resta y aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana. Y finalmente, han de ser capaces de resolver problemas en los que aparezcan estas estructuras. Durante el segundo ciclo, los alumnos y alumnas han de desarrollar estrategias de cálculo mental con números naturales y fracciones, además de reconocer que operaciones simples son útiles para resolver situaciones contextualizadas. Además, deben construir tablas de multiplicar a través de conceptos como número de veces, suma repetida o disposición en cuadrículas. Además, deben ser capaces de ejecutar operaciones aritméticas de manera flexible y contextualizada, utilizando diversas estrategias y herramientas. Y por último, deben analizar las relaciones entre la suma y la resta y entre la multiplicación y la división y aplicarlas en contextos cotidianos. Por último, durante el tercer ciclo, los alumnos deben desarrollar estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. Además, deben reconocer qué operaciones simples o combinadas son útiles para resolver situaciones contextualizadas. Igualmente, deben desarrollar habilidades para resolver operaciones aritméticas de forma flexible y con sentido, ya sea mentalmente, por escrito o con calculadora. Finalmente, han de estudiar las relaciones entre las diferentes operaciones aritméticas y su aplicación en contextos cotidianos. A nivel de saber enseñado, en lo que respecta a cómo el profesorado recoge lo apuntado por la legislación y lo lleva al aula, es importante señalar el significado de las operaciones con números naturales basadas en el sistema de numeración decimal y plantear contextos y situaciones con los que la adición y la sustracción están asociados. De este modo, normalmente, a la hora de enseñar las estructuras aditivas y sustractivas, se suele seguir el esquema que aparece en la presentación. No obstante, no todos los docentes siguen esta misma secuencia. Y además es recomendable trabajar el conteo antes de empezar con la enseñanza de estas estructuras. Asimismo, el traslado de conocimientos al aula se puede llevar a cabo siguiendo distintas pedagogías, métodos y metodologías. En cuanto a las pedagogías, se distingue entre la tradicionalista, que emplea métodos educativos transmisivos, principalmente teóricos, y donde los estudiantes cuentan con poca libertad de elección y exploración, y la alternativa, que sigue métodos paidocentristas, que ponen al alumnado en el centro del aprendizaje, confiando en sus posibilidades de aprendizaje y curiosidad innata. Además, de acuerdo con esta pedagogía, cada estudiante cuenta con ritmos propios y únicos para acceder a los conocimientos que tienen a su alcance. Además, también existen diversos métodos, como el Montessori, el Waldorf o el Reggio Emilia. Y, por último, también existen diversas metodologías, como el enfoque manipulativo, la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje cooperativo. A continuación nos centraremos en algunas de estas. La enseñanza de las estructuras de adición y sustracción se puede comenzar desde un enfoque manipulativo, de manera que los estudiantes puedan interactuar con objetos para realizar las operaciones que se les plantean. A continuación, tras haber introducido la suma y la resta con material manipulativo, puede pasarse a plantearlas con material icónico, para llegar finalmente al material simbólico. Otra metodología que puede utilizarse es la ludificación, que hace uso de los mecanismos de los juegos en el aula, con el objetivo de aumentar la motivación del alumnado para lograr las competencias de la asignatura. De este modo, se le pueden plantear a los estudiantes juegos en los que la suma y la resta sean una dinámica esencial. En el juego de serpientes y escaleras que se muestra en la presentación,
Se puede añadir la condición de que para permanecer en la casilla y no retroceder a la anterior, se ha de resolver correctamente la operación que aparece en esta. Además, también se puede emplear el aprendizaje colaborativo, en el que se invita a que, en vez de resolver las actividades y problemas que se les plantea al alumnado de manera individual, estos trabajen en grupo, de modo que todos trabajen juntos hacia un objetivo común. De este modo, los alumnos y alumnas no son solo responsables de su propio aprendizaje, sino del de todo el grupo, promoviendo así la responsabilidad compartida, la interacción social y la empatía. Esta metodología se puede utilizar para que los estudiantes trabajen desde las fichas de actividades tradicionales hasta los proyectos en los que se basa el aprendizaje basado en proyectos. Igualmente, no debemos olvidar que la atención a la diversidad es uno de los mayores desafíos educativos actuales y que es bastante probable que en el aula nos encontremos con alumnado NEAE y que como docente es muy importante que sepamos trabajar con ellos, siendo de especial importancia en el área de las matemáticas saber cómo trabajar con alumnado con discalculia. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que se han utilizado para la elaboración de este trabajo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.